Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Linda tarde de jueves. Hoy es un día soleado y despejado sin nubosidad. Pero lo más importante es que tenemos a 4 invitadas que nos van a hablar sobre un tema súper importante. Ellas nos van a informar acerca de la orientación vocacional para jóvenes que atraviesan una situación de consumos problemáticos. Les damos las gracias a Lucila Sin, Laura Gutiérrez, Jacqueline González y a Emilia Irusta. Mucho gusto, chicas. Un placer tenerlas acá. Las escuchamos. Bueno, en primer lugar, pensar la orientación vocacional para los sujetos que se encuentran en situación de consumos problemáticos presenta un verdadero desafío, tanto para los profesionales como para esos jóvenes, que más allá de esa problemática se van a implicar con la pregunta del qué hacer y qué elegir para un futuro. Entonces, en estos casos, la elección vocacional no constituye generalmente una urgencia subjetiva. Y bueno, las trayectorias educativas y ocupacionales no solamente van a estar atravesadas por condicionamientos personales, familiares y sociales, sino que también se van a encontrar interrumpidas por ese consumo problemático y se plantean por fuera de la interpelación del propio deseo de esos jóvenes. Por esta razón sucede que en muchos casos no hay una demanda espontánea de la orientación vocacional. Y ahí es donde nosotras, las profesionales, debemos proponer un dispositivo diferente que movilice algo del deseo que momentáneamente se encuentra en ellos suspendido. Entonces, en el caso de los sujetos con consumos problemáticos, hacer orientación vocacional es un desafío. De manera que marca una elección que está desligada de ese consumo, ya que se les propone un espacio para pensarse, pero desde otros lugares, lo que requiere sondear el deseo para construir y reconstruir recorridos de vida, estudio, trabajo y principalmente atreverse a considerar una vida con proyectos. Entonces, para pensar la orientación vocacional para ellos, vamos a suponer entender esta problemática desde la deconstrucción y comprensión de los lugares que se les son asignados en nuestra época de cultura. Bueno, como todos sabemos, vivimos en una sociedad en la que consumir parece ser casi obligatorio. Entonces, consciente o inconscientemente, el sujeto se va a ver empujado a alcanzar la promesa globalizada de la felicidad. Va a buscar artefactos, sensaciones, sustancias, ¿no? Todo ello para aliviar ese malestar y la insatisfacción que le ocasiona su existencia, perdón. Entonces, en ese camino de búsqueda en el que se encuentra el sujeto, pareciera no ser difícil encontrarse con las drogas. Entonces podría decirse que el síntoma social se sitúa hoy en los individuos que son los verdaderos objetos del consumo, es decir, los objetos de la devoración del mercado. Actualmente se hace referencia más al término de sustancia que al de droga, pero por la gran cantidad de productos químicos que se consumen, ya sean legales o ilegales, y con los que el sujeto puede establecer un vínculo conflictivo. La problemática radica en la relación que el sujeto va a establecer con estos, en los modos de uso y en las funciones que cumple en la sociedad. El consumo de sustancias pareciera garantizarles a los jóvenes una buena vincularidad, consigo mismos y con los otros. Mientras tanto, hallan en el consumo una vía para la integración y como consecuencia, en realidad están atrapados en una relación conflictiva con la sustancia, que en realidad anula toda posibilidad de enlace social e implicación subjetiva con proyectos futuros. Bueno, entonces en este contexto se va a pensar a lo vocacional como una trama entrelazada con la subjetividad, lo sociocultural y por supuesto la época, y se la entiende como una intervención en el campo del quehacer humano que va a requerir de la atención y del análisis de las diferentes características psicosociales que atraviesa el sujeto. Es en este contexto en donde la orientación vocacional se presenta como un espacio privilegiado de salud y subjetividad para la construcción de un proyecto de vida quizás impensado para ellos. Bueno, también puedo agregar que se propone trabajar con jóvenes que se encuentran en el sistema educativo, sino que en otros espacios, en este caso en ámbitos de salud que están configurados por el tratamiento del consumo, donde es necesario interpelar al sujeto sobre su futuro y posibilitarle recursos y herramientas con el propósito de impulsar algo de ese deseo, habilitando un espacio que los invite a pensarse de otra manera, como sujetos y como integrantes de la sociedad. Subjetividad, consumos, época y cultura. Se plantea que la subjetividad humana no puede entenderse por fuera de la cultura y del lazo social. Se plantea que en el llamado campo vocacional se puede distinguir lo que el sujeto elige, que es decir, la dimensión subjetiva, y también los objetos a elegir y el contexto en que dicha relación se produce, es decir, una dimensión social. Ahora bien, interrogar la problemática vocacional y los modos de intervención para sujetos con consumo problemático exige revisar cómo los cambios sociales y culturales producen subjetividad y afectan el quehacer humano.
Entonces, se puede decir que las transformaciones que vive la sociedad en la época contemporánea van a ser efectos acontecidos en la época anterior, es decir, la época moderna. Por otra parte, se destaca que en la contemporaneidad el mercado es el nuevo amo y sus ideales se basan en el discurso capitalista. Además, se producen transformaciones familiares que van a romper con la estructura paterno-filial. De esta manera, se encuentran nuevos tipos de familias con múltiples modos de vínculos en las que se pone en duda el papel de la figura que portan la autoridad simbólica. Se va a observar también que las comunicaciones resultan más virtuales que reales. Entonces, estas cuestiones nos van a permitir hablar de una época de inmediatez, en donde se privilegia el tener antes que el ser, en donde unido a la cultura de la imagen y la materialidad, se da una pérdida del pensar y el hacer. La inmediatez se va a presentar como respuesta a la angustia que genera la realidad. Y estas urgencias aparecen como la necesidad de tener una respuesta concreta que muchos jóvenes ya no encuentran en las instituciones, en las familias y en la escuela. El mercado se dirige al consumidor, estableciendo entonces una relación con el objeto y no con el sujeto. Entre los objetos que ofrece tanto el mercado como la ciencia están las drogas. Aparece hoy el objeto droga como una sustancia capaz de generar el mayor placer y evitar la angustia, pero la realidad es que produce en el sujeto un goce destructor y hasta fatal. Los adolescentes se encuentran en un tiempo en el que requieren un cambio de ellos en relación con el otro y especialmente en el afuera de la familia, ya que cuando salen de la escuela secundaria se dan cuenta de que hay algo que hacer que ya no depende del otro. Es acá donde aparece en el sujeto un sentimiento de vacío y angustia debido a la emergencia de elegir una carrera o un trabajo. A esa angustia que siente el joven se le suma la incertidumbre acerca de su inserción laboral. La orientación vocacional ofrece un espacio de escucha para que el sujeto ponga en juego una búsqueda ligada a sus propios enigmas, su deseo. Además, trata de ubicar la singularidad de su historia de vida. Entonces, resulta importante reflexionar sobre cómo se produce la interpelación por el futuro de los sujetos que se encuentran en situaciones de consumos problemáticos, qué ofertas educativas y laborales podrán debatirse y si la pregunta sobre qué hacer a futuro es un problema para ellos. Consumo problemáticos. Para pensar un dispositivo de orientación vocacional para sujetos en situación de consumos problemáticos, es necesario entender claramente de qué se habla. Entonces se va a diferenciar de otras expresiones como adicciones, toxicomanía, drogodependencia, entre otras utilizadas hace décadas en relación con esta problemática. Entonces, ¿qué es la droga? Se plantea que en las sociedades modernas la droga formaba parte de las medicinas y de los ritos que permitían establecer relaciones con los dioses y con los muertos. En las sociedades modernas, las drogas constituyen experiencias que producen y relevan los estilos de relaciones que el sujeto mantiene consigo mismo y con los otros. En este sentido, el problema no es la sustancia en sí, sino la relación que el sujeto establece con ella y el efecto subjetivo que le produce el consumo. Ahora bien, veamos algunas diferencias conceptuales. La drogodependencia va a ser un término utilizado por la medicina que alude a los efectos químicos de la droga sobre el cuerpo, y esto va a generar dependencia. Toxicomanía, etimológicamente, significa veneno y locura parcial con la obsesión de una idea fija, y se refiere a la relación que el sujeto establece con la sustancia y a la identificación del sujeto con esa sustancia. Adicción es un término que suele utilizarse en la medicina y en las ciencias sociales. Etimológicamente significa adherido, y esto remite a la idea de una persona adherida, apegada o dedicado a algo en específico, droga. Ahora bien, por otra parte, el concepto de drogodependencia parte de un enfoque biologicista, pero la toxicomanía y la adicción reducen la problemática a una mirada psicologista. Por otra parte, se plantea que en estos sujetos se encuentra una referencia a la enfermedad, concibiendo el consumo como tal y al sujeto que consume como un enfermo, que es dependiente, maníaco, adicto. Estos términos socialmente están asociados al negamiento de la persona, al abandono de esa adhesión que estableció con la sustancia u objeto cualquiera que fuere, y por otro lado se hace un esfuerzo por establecer aquellas circunstancias que lo llevaron al sujeto al consumo. Entonces, enfocar la orientación vocacional desde esta perspectiva va a conllevar romper con prejuicios instalados en las sociedades desde tiempos remotos en relación a las drogas, el consumo y el sujeto que consume. Prejuicios y estereotipos que existen con respecto al consumo de sustancias. En este apartado se van a mencionar 4 preconceptos
El primer preconcepto es el concepto monolítico de drogas, donde se la considera la misma como si fuera una sustancia prohibida y legal, sin contemplar ni el daño personal o social que produce, ni la capacidad de generar dependencia. Se trata de romper con el concepto monolítico de droga, lo que tiene diferentes efectos. El primero de ellos es diversificar la mirada sobre las sustancias, que son diversas y con efectos distintos sobre la salud y además con formas de consumo diferentes. El segundo es comprender que la desviación es el producto de un proceso interactivo entre el sujeto y el contexto. Y el último es reconocer a las drogas legales como posibles causantes de consumos problemáticos. El segundo preconcepto es el fetichismo o demonización de las sustancias. Identifica la droga como una especie de ente mágico con propiedades casi demoníacas. La droga es una enfermedad, un mal que infecta el cuerpo social sano de los sujetos. Se sitúa el sujeto en un papel pasivo e irresponsable, y se lo juzga que es necesario aislar y excluir a la persona que ha sido contaminada por este, entre comillas, demonio que infecta. El tercer preconcepto es la drogadicción es un problema de los jóvenes. Se le entiende como una actitud de oposición a la sociedad y de afirmación de una cultura propia al margen de las normas sociales. Y el último preconcepto es la criminalización, que es otro prejuicio que gira en torno al sujeto que consume, en el que se enfatiza su criminalización. La idea es dejar de perseguir penalmente a los que consumen y que sean tratados por el sistema de salud y no por el de seguridad. Plan integral para el abordaje de los consumos problemáticos. El enfoque del consumo problemático cuenta con un marco jurídico en nuestro país, que es la Ley número 26.934, sancionada en el año 2014. La misma considera consumos problemáticos a aquellos que mediando o sin mediar sustancia alguna afectan negativamente en forma crónica la salud física o psíquica del sujeto o las relaciones sociales. Los consumos problemáticos pueden manifestarse como adicciones o abusos del alcohol, tabaco, drogas, psicotrópicos, sean legales o ilegales, o producidos por ciertas conductas compulsivas de los sujetos hacia el juego, las nuevas tecnologías, la alimentación, las compras o cualquier otro consumo que sea diagnosticado compulsivo por un profesional de la salud. Se pretende que los consumos problemáticos sean abordados como parte integrante de las políticas de la salud mental. Los objetivos de este plan son: el primero de ellos, prevenir los consumos problemáticos desde un abordaje intersectorial mediante la actuación directa del Estado. Asegurar la asistencia sanitaria integral gratuita a los sujetos afectados por algún consumo problemático. E integrar y amparar socialmente a los sujetos de algún consumo problemático. Para esto se crean centros comunitarios de prevención de consumos problemáticos que son distribuidos en el territorio nacional. Entre las funciones de estos centros se proponen planes de inclusión laboral, así como promover la integración de personas vulnerables a los consumos problemáticos en eventos sociales, culturales o deportivos con el fin de prevenirlos. IACOP hace referencia a convenios intersectoriales y a la integración, donde queda explicitada la inclusión educativa y a la orientación ocupacional como parte de este procedimiento dentro de la asistencia de los sujetos que se encuentran en situación de consumos problemáticos. Los jóvenes, las drogas y lo vocacional. En el último siglo se produjo un incremento del uso de sustancias y problemas generados principalmente por el abuso de bebidas alcohólicas, tabaco y medicamentos. Se realizaron estudios en donde se comprobó el aumento del consumo de sustancias ilícitas y el abuso de alcohol en jóvenes de entre 12 y 17 años. Entre niños y adolescentes, el consumo de alguna sustancia ilícita se incrementó un 146% en el año 2017 respecto al año 2010. En gran parte se debe a que a los preadolescentes y adolescentes tienen un fácil acceso a las drogas. Por otro lado, muchos niños y adolescentes argentinos sienten curiosidad en torno a las drogas. Otro factor de influencia es el entorno al que está expuesto el joven. Por otro lado, la marihuana es la sustancia más consumida en el país. Se ha instalado entre los jóvenes que el químico es un mediatizador excelente, el recurso fundamental para relacionarse con el otro y sentirse incluido en lo social, en el consumo. A su vez, en este último periodo aparece un aumento del consumo de psicofármacos. En los primeros años del siglo XXI se incrementa el consumo de alcohol de bajo costo,
También el surgimiento de drogas como el paco o la ketamina, como consecuencia de una transformación económica y social. Identidades y culturas juveniles, tiempo libre y consumo. Se plantea que la identificación es el principio del lazo social. El que no se identifica es rechazado. Ahora bien, el consumo cultural se ha convertido en un referente de gran fuerza para la construcción de identidades. Entonces, si se considera que los jóvenes han sido socializados en el consumo como estrategia para satisfacer necesidades, no resulta extraño que pretendan alcanzar la diversión mediante el consumo de sustancias, ya que parece un elemento que permite manipular el estado del ánimo para lograr un estado frenético y de diversión por más tiempo, respondiendo a la necesidad de la intensidad de las sensaciones. Las opciones centrales para el acceso a lo social estarían planteadas por el mercado, que vende y pone en escena diferentes identidades a través de objetos, prácticas y espacios que se reconocen como propios, convirtiendo a la juventud en un objeto de consumo. Al hablar de culturas juveniles, se intenta caracterizar cómo se asocian las formas de consumo con la elección de espacio, las sustancias, los estilos musicales y a su vez por la posibilidad de acceso según el contexto social, el económico, educativo y familiar de los sujetos consumidores. En cuanto a las drogas de abajo y cultura de la marginalidad, lo que se plantea es que la figura de la marginalidad se representa en la figura del joven de la calle, que generalmente se relaciona con la violencia. Desde este lugar, la droga va a aparecer como función de causa o efecto de esa violencia. Por otra parte, dentro de las categorías de drogas se van a clasificar en duras, pesadas o marginales y se ubican en un escenario callejero considerado como peligroso. Lo que se plantea desde este lugar respecto a la marginalidad es que los jóvenes se ven empujados por la necesidad de obtener dinero, pero no solo eso, sino que también por la búsqueda de un lugar que le ofrezca cierta identidad. El alcohol en el fenómeno del policonsumo. El consumo actualmente del alcohol se caracteriza por la modalidad abusiva de fin de semana. Los nuevos consumidores se ubican más en un patrón de utilización excesiva, pero centrada en el tiempo de ocio, dando lugar a nuevas problemáticas, como cuadros de intoxicación, por ejemplo. El alcohol es la droga elegida por la mayoría de los adolescentes, de modo que permite una gran variedad de combinaciones a través de cócteles o tragos que se suelen mezclar con otras drogas. Medicalización de la vida cotidiana y drogas de performance. Bueno, en los últimos años, el concepto de medicamentos permitió una nueva manera de pensar y de consumir, desviándose de los fines de curación hacia ideales de calidad de vida y performance social, dando lugar, lamentablemente, a un uso indebido. A través de la medicación se persigue un bienestar farmacológico, perdiéndose de vista la curación como fin. Entonces se observa cómo el mercado crea una cultura en torno a la forma de consumo. En los medios de comunicación, las campañas publicitarias se convierten en el principal vehículo para estas ventas de enfermedades, para las que los medicamentos de venta libre se ofrecen como un bien de consumo. Entonces, en este contexto, la medicina va a jugar un nuevo rol, dejando de focalizar su función solo sobre la enfermedad para hacerlo en la salud misma. Drogas y vocaciones. La adolescencia es un periodo que conlleva pérdidas y ganancias, ya que es una etapa idealizada en la que el cuerpo social y las representaciones enaltecen estándares de juventud como ideales a alcanzar. Aquí se observan 4 operaciones psíquicas al respecto. La primera de ellas, la resignificación del nombre propio, que implica hacerse de su nombre, es decir, establecer lazos sociales que le serán particulares y a partir de los cuales será reconocido, ya no por referencia de sus padres. Su posición sexual es un interrogante que el adolescente debe resolver. Un nuevo hallazgo de su objeto de amor, relacionado con la trama edípica, que es reactualizada en la adolescencia, cuando debe hacer efectil va la prohibición del insecto. Hacerse de un oficio supone grabar y plantearse cuál es el lugar que va a ocupar dentro de los espacios habilitados, desde el cuerpo social para su desempeño entrelazado tanto con las identificaciones y su operatoria, como con las posibilidades de inclusión en tramas de lazos sociales. En sujetos con consumos problemáticos se observa que este tipo de vinculación con el otro se encuentra en deformación constante, construcción y reconstrucción, y en muchos casos la sustancia ocupa ese lugar, funcionando como la vinculación con el otro casi nula.
El consumo va más allá del síntoma. El sujeto consume como vía para atravesar su síntoma. Y en esta situación, la vía de tratamiento consistirá en la supresión del síntoma a partir de una intervención ambulatoria. Se observa que lo vocacional en los jóvenes que se encuentran en situaciones de consumos problemáticos se haya obsturado, es decir, que el sujeto ha colmado todo vacío en la sustancia como recurso defensivo ante lo que le falta. Le resulta difícil sondar el deseo, en tanto este en sí supone el encuentro con lo que no hay. Y de ahí que la pregunta por qué hacer en el futuro se restringe a un posicionamiento de poca implicación subjetiva con las elecciones y las ocupaciones. Estas se asocian en general al deseo, sino a la lógica compulsiva de hacer para consumir. Indagar algo del deseo no es tarea sencilla, más aún en un contexto familiar y social donde el consumo aparece como un problema para estos sujetos y, consecuentemente, donde las oportunidades educacionales se ven empobrecidas y vulneradas por una complejidad de factores que implican un complejo debate político y económico. En este sentido, se propone configurar un dispositivo de orientación vocacional que en este escenario psicosocial facilite instalar la pregunta subjetiva por lo vocacional y la búsqueda del proyecto futuro. Respecto a la clínica del desenlace, lo que se plantea es que se va a cuestionar los espacios de orientación vocacional para los sujetos con consumos problemáticos desde dos perspectivas, la perspectiva social y la perspectiva subjetiva. Desde la perspectiva social, se plantea que los estudios y el trabajo en nuestra sociedad otorgan lugares subjetivos simbólicos y de reconocimiento social nodales en la vida de un sujeto. Entonces, en este sentido, la orientación vocacional acerca oportunidades para pensarse como sujetos sociales. Ahora bien, desde una perspectiva subjetiva, si lo vocacional tiene efectos de desenlace, el enlazo con la sustancia, acceder a espacios de orientación vocacional que posibiliten elecciones vocacionales, así como la construcción de proyectos futuros, inevitablemente modifica la relación del sujeto con las sustancias. En tanto, la pregunta por el quehacer futuro crea y recrea otros sentidos para vivir. Entonces, ¿qué dispositivo de orientación vocacional abre la vía subjetiva y social para armar una vida con proyectos? Acá, en este punto, es como clave la palabra desenlace, que significa deshacer el lazo o deshacer el nudo. Es entendido como la parte central de una historia. Entonces, se puede plantear que el desenlace va a desenredar todos los hilos, descubre o termina por develar las problemáticas. Desde este lugar, el desenlace va a llegar a una respuesta para la serie de asuntos de interrogantes que un sujeto puede haberse planteado. Y desde este lugar, ese desenlace va a develar algo. No importa qué, pero siempre algo va a dar lugar. Por otra parte, lo vocacional es algo inacabado, en permanente construcción, desconstrucción y reconstrucción desde el punto de Rascobán. Por otra parte, trabajar con la perspectiva del desenlace nos va a permitir seguir con la dinámica de lo vocacional como aquello que no está terminado o acabado. En tanto, se trata entonces de una permanente búsqueda y construcción que parte de construir la trama del deseo y hacer cauce de algún desenlace posible, que tiene que ver con un proyecto trazado por una trayectoria, una pregunta, una respuesta. Ahora bien, algo central en los sujetos con consumos problemáticos es trabajar con sus identificaciones. Desde este punto de vista, se trata de posibilitar un lugar de desenlace con el significante amo para ubicar otros singulares modos de nombrarse y hacerse con ello. En este sentido, lo vocacional va a abordar al sujeto, los objetos vocacionales y el campo sociocultural. Se debe tener en cuenta también que para abordar las problemáticas vocacionales en estos sujetos, se debe pensar en una clínica diferente, en la que no se trata de reforzar ni sostener identidades que se han erguido en torno al consumo. Se puede pensar a la orientación vocacional como un espacio para la producción de subjetividad antes que de identidad. Se trata de sondar el deseo. Por eso, la identificación es un proceso que mediante el cual el sujeto asimila un aspecto, un rasgo, un atributo de otro y se transforma total o parcialmente sobre el modelo de él. Las identificaciones se configuran desde temprana edad a partir de dos ejes que se entrecruzan. El primer eje es el imaginario, en el cual
el yo se mira y se toma la imagen del semejante como si fuera la suya propia en el espejo, y está asociado con lo que se conoce como el yo ideal. Por otro lado está el eje simbólico, en el que el sujeto recibe las marcas de reconocimiento del otro bajo la forma de un significante ideal al que tiene que conformarse para ser amado, y esto se relaciona con el denominado ideal del yo. Lo vincular en la clínica de los consumos problemáticos. El vínculo es la manera de relacionarse entre los sujetos, con su propia subjetividad en un espacio intersubjetivo propio y singular, observando en los dispositivos las diferentes configuraciones vinculares. Las identificaciones que se producen en el núcleo familiar con los objetos parentales, padre, madre, hermanos, son transpuestas luego a los objetos del mundo externo, profesores, compañeros, etc. Por eso, muchas de las dificultades en relación con el consumo tienen como fuente aspectos afectivos determinados por las primeras relaciones de objeto en el seno de la familia. A partir de esto, es imprescindible observar cómo está situado el sujeto en su familia y al mismo tiempo situar a la familia dentro del marco social al que pertenece. Se trata de instrumentar dispositivos grupales de reflexión con una metodología de señalamiento centralizada en la dificultad intervincular entre padres e hijos, entre pares y no en la sustancia, que permita desenlazar ese lazo con la sustancia, desanudando la posición epistemológica de identificarlos exclusivamente como padres de pacientes. De este modo, se evita la asociación exclusiva con el vínculo de parentesco del paciente por el cual consulta, y se habilita la incorporación con su propio nombre para que ellos mismos, por esa vía, nombren también desde otro lugar a este sujeto. Los propósitos del dispositivo. Los dispositivos consisten en volver disponibles recursos que posibilitan algunas condiciones para que otras cosas sean factibles. Este mismo pretende generar espacios para la historización y la subjetividad que le posibiliten al sujeto una interpelación subjetiva diferente de los interrogantes acerca del consumo, y contribuir mediante diferentes recursos y herramientas al desenlace de la búsqueda vocacional, ubicando las propias trayectorias educativas ocupacionales e impulsando la construcción de proyectos. Un abordaje clínico de orientación vocacional requiere contar con recursos para la interpelación subjetiva que colaboren de manera creativa, flexible y dinámica con la revisión de las identificaciones y el armado de espacios simbólicos en donde el sujeto le sea posible redescubrirse y sondar su deseo. Entre ellos se encuentra la entrevista, que busca generar un espacio para la escucha, tal que el sujeto se exprese libremente y focalice sobre qué hacer en el futuro. Se enmarca en la modalidad clínica a fin de posibilitar un espacio donde sea posible interpelar la subjetividad e indagar sobre identificaciones, enlaces con significantes, ideales, etc., para así propiciar algo del enigma del deseo. Se trata de desanudar algo de la verdad del sujeto respecto a lo vocacional. Después está la autobiografía, que es un instrumento en que consiste en relatar la historia propia de vida, resaltando aquellos momentos significativos, vivencias, logros, fracasos y situaciones de cambio, así como el registro del paso del tiempo y el crecimiento personal. Sus objetivos son revisar las posibilidades expresivas del sujeto, rescatar las áreas de mayor y menor gravitación para la persona y detectar los momentos vitales de omisión. En el ámbito vocacional, su fin es focalizar las elecciones y trayectorias realizadas por el sujeto. Se centra en intereses y en sus formas de concentración, en sus hobbies, elecciones de ocupaciones y estudios. En esta dirección aparecen las frustraciones, lo que no pudo completar, los obstáculos, etc. Luego está las frases incompletas, que es un diseño que consiste en un conjunto de troncos verbales que el sujeto debe estructurar proyectando sus ideas, valores, creencias, anhelos, fantasías, temores, etc. Se considera una técnica proyectiva verbal con la que los estímulos son estandarizados
en tanto que todos los sujetos se les presentan los mismos troncos verbales para completar. Esta técnica nació en el ámbito clínico de la evaluación. En el campo de la orientación vocacional no existe un modelo único, aunque los ítems que componen las frases incompletas buscan registrar generalmente diferentes aspectos relacionados con expectativas y actitudes, metas, toma de decisiones y posibles conflictos que pueden obstaculizar la elección. Los instrumentos pueden aplicarse tanto individual como gradualmente. Bueno, otro de los recursos que se pueden plantear para pensar la orientación vocacional para los jóvenes que se encuentran atravesados por situaciones problemáticas de consumo puede ser la valija de mi vida, que es una estrategia que va a poner al sujeto frente a la posibilidad de simbolizar algo. Esta técnica personal lo va a confrontar con su propia vida y sus potencialidades mediante símbolos en donde va a ir revelando aspectos de su personalidad. Se le propone al sujeto que considere su vida como un viaje y que decida llevar en la valija lo que considera necesario. La actividad se realiza mediante una consigna de visualización imaginaria, con la que se intenta despertar la imaginación y plasmar sus deseos o metas en imágenes. De manera espontánea, creativa y asociativa, el sujeto puede plasmar en una hoja todo aquello que llevaría en su valija para un viaje. Podemos decir que la técnica pretende que el sujeto proyecte de manera inconsciente lo que desea, que observe cuáles son esas visualizaciones a futuro y esas fantasías. Se trata de conocer cuáles son los objetos con los cuales se identifica, como así también los recursos para desanudar estos enlaces y armar creativamente otros nuevos significantes. Otro de los recursos puede ser el psicocollage, que se refiere a una actividad lúdica, interactiva y dinámica que le permite romper de algún modo al sujeto con barreras de seguridad y mecanismos defensivos. En el desenlace de la misma, el sujeto va a experimentar las nociones básicas que impulsa en encuentro con la diversidad de recursos, materiales, imágenes, frases, etc. Esta técnica se puede emplear de diversas formas, ya sea individual o de manera grupal. Se va a tratar de un disparador que despierta la historia del sujeto mediante asociaciones libres, lo que se revela en el momento de elegir, recortar, pegar y armar imágenes. Cada collage es una representación que descubre, desanuda o descifra algo del sujeto. Ahora bien, la intervención del profesional es vital para organizar la información que el inconsciente revela, de tal modo que las asociaciones libres responden a una estructura vital. Por último, otro de los recursos son los talleres grupales. Estos van a integrar la teoría y la práctica y se caracterizan por el descubrimiento y la construcción mediante el trabajo en equipo. En los dispositivos grupales de consumo problemático, varios sujetos se identifican con la sustancia que consumen. Acá es donde se va a buscar modificar la posición epistemológica de identificarlos como pacientes toxicómanos para incorporarlos con su propio nombre, otorgándoles un espacio donde se les sea posible pensarse y nombrarse desde otros lugares, con y en el grupo. Cabe aclarar que este dispositivo se trabaja tanto con los sujetos que se hallan en una relación sintomática con la sustancia, como con los que la ubican como una compensación imaginaria y con quienes han establecido una relación de significación subjetiva con ella. En vez de grupos de familias o multifamilias, se incorpora la dinámica de entrevistas vinculares. Se construyen diferentes dispositivos, tanto para los pacientes que refieren a un compromiso con el consumo de sustancias, como los padres o los demás familiares que estén implicados con ese sujeto. El propósito es de construir prejuicios, preconceptos y significantes que se asocian para construir y reconstruir otros lugares posibles que sean simbólicos, en los que se logre ubicar algo del deseo, desde la perspectiva de lo vocacional. Bueno, y por último, ¿cómo opera esta clínica del desenlace que mencioné anteriormente? Bueno, como dijimos, se trata de descifrar las identificaciones del sujeto, pero también el desciframiento es solo el comienzo del desenlace. También se va a tener que considerar el peso peculiar que conlleva un significante amo que queda sin sentido. Entonces el sujeto va a tener que reinventar otra cosa para escribir su historia. Entonces, desde este punto de vista, la orientación vocacional, como práctica subjetivante, invita a pensar las problemáticas denominadas vocacionales desde una ética centrada en el reconocimiento de las potencialidades del sujeto, el respeto por sus singularidades, la inexistencia de un saber certero sobre el enigma de la vida y las vicisitudes de elegir, desde lo que plantea Rasková. También se entiende que esta práctica como una clínica que se va a desenvolver en una experiencia de escucha, espera, elaboración y elección. Tiene que ver con una clínica creativa y emancipadora. Y tal como sugiere Rasková, se trata de un espacio de circulación de la palabra, un dispositivo para alojar a un sujeto en la búsqueda de su proyecto futuro.
Cabe aclarar también que la clínica del desenlace se enmarca en un conjunto de propuestas y aclaraciones de orientación vocacional para sujetos que se encuentran en situación de consumo problemáticos, como una vía para desenlazarse de significantes y resignificar la historia personal, a fin de reconstruir nuevos sentidos, ubicar otros posibles desenlaces en la propia historia, diferentes de los que lo social y lo subjetivo traen junto con el consumo. No obstante, resulta central considerar que este trabajo va a ser solo posible mediante un abordaje interdisciplinario, en contextos en los que acontece un tratamiento psicológico y asistencial focalizado en la problemática de consumo de los sujetos.